Muy bien, compañeros y compañeras. Le estoy haciendo acá una grabación de la sesión de hoy. Lamentablemente, pues, temas técnicos de la misma plataforma Zoom que a veces, pues, la verdad que afectan muchísimo, pero bueno, el objetivo es cumplir con ustedes, ¿sí? Bien, si se fijan en este recurso de reconsideración que tenemos acá, a diferencia del anterior que vimos del paisano, pues que lo estaban multando, aquí la solicitud era efectivamente que este señor de nacionalidad colombiana hizo una solicitud, ¿verdad? Con el objeto de que se le aprobase un contrato de trabajo en Panamá, un permiso de trabajo en Panamá, perdón. Entonces, ciertamente, pues que lamentablemente se le negó el permiso de trabajo, ¿sí? Entonces, me tocó presentar el recurso de reconsideración, ¿verdad? Para atacar esa resolución que notificaba mediante la cual se notificaba la decisión del Ministerio de Trabajo de negarle la solicitud de permiso de trabajo a el señor Arturo Acuña. Entonces, fíjense que prácticamente la forma de presentar el recurso es muy parecida, no varía mucho. Sin embargo, igual con en la parte de la sustentación, pues obviamente también está eh, prácticamente los hechos en que uno se basa para considerar que debe reconsiderarse la decisión adoptada por el funcionario y entonces, pues en su momento, ¿verdad? También al igual que el anterior, en este caso, lo que se busca, toda vez que aquí no es una multa, sino es una petición, ¿verdad? Lo que se pedía al Ministerio de Trabajo, lo que se estaba solicitando era la aprobación, ¿verdad? Y está aquí, que se aprobase el permiso de trabajo a favor del señor Acuña. Entonces, ciertamente que, bueno, aquí se explica, ¿verdad? El por qué se considera que debe cambiar o variar el criterio la autoridad que emitió el recurso de reconsideración. Así que básicamente, pues esto es lo que ocurre en estos casos, ¿no? Si se dan cuenta, hay dos circunstancias diferentes. La reconsideración en un caso, se presentó con el objeto de atacar un proceso administrativo sancionatorio que culminó con una multa, y en este que tenemos al frente es un recurso de reconsideración que se interpuso con el objetivo de cambiar el criterio del funcionario que negó una petición ante la autoridad, ante el funcionario, pues, perdón, ante la autoridad que negó el permiso de trabajo a mi cliente. Así que fíjense, es la misma herramienta de recurso de reconsideración, pero por dos circunstancias diferentes. Uno, un recurso frente a un proceso administrativo sancionatorio, y el otro ante un recurso administrativo petitorio o de petición, ¿sí? Así que sí quería pues plantearles a ustedes, fíjense, igual que en el anterior, ¿verdad? En el sancionatorio, la reconsideración en el proceso administrativo sancionatorio, igual se presentaron pruebas. ¿Por qué? Porque el objetivo de la reconsideración, usted pide reconsiderar cuando considera que tiene elementos que no existían al momento que se emitió la resolución, ya sea sancionando o negando, ¿correcto? O porque ustedes consideran que la decisión que se adoptó no tomó en consideración algún aspecto y ustedes lo incorporan. Normalmente siempre ocurre que se toma una decisión, ya sea en el proceso sancionatorio o en el proceso petitorio, poniendo una multa, una sanción o negando porque falta algún documento o porque los documentos presentados de repente no llenan los requisitos para ser valorados por parte del funcionario administrativo. Así que el recurso de reconsideración, como les he planteado, pareciera ser sencillo. Sí, es sencillo en su redacción, pero es importante ver los hechos que suscitaron o que conllevaron efectivamente que se negase la petición, como en este caso, o en el caso anterior que se pusiera una multa, ¿sí? Por ende, lo recomendable es que si se ha fallado en ambos casos en contra de ustedes o del cliente de ustedes por algún elemento que ustedes no tenían al momento que se emitió la resolución de multa o de negación de la petición, pues con el recurso incorporar, ¿verdad? Ese elemento que hace falta o que hizo falta cuando cuando se emitieron esas resoluciones. ¿Para qué? Para que obviamente el funcionario haga lo que ustedes pidan.
reconsidere, deje sin efecto, ¿verdad? Revoque, todo eso se puede pedir. Yo en este caso acá pedí, no pedí reconsideración, sino pedí que se aprobase el permiso, porque eso era lo que estábamos buscando. Pude poner también reconsidere, deje sin efecto la anterior resolución. Eso ya dependerá del criterio de cada uno de ustedes. Yo acá puse que apruebe, porque lo que quiero es que me lo aprobaran, que le aprobaran a mi cliente el recurso, la petición para pues tener su permiso de trabajo aquí en Panamá bajo la categoría migratoria que aparece allí. ¿Sí? Lamento pues que no me puedan hacer preguntas en este momento porque esta es una actividad grabada, pero igual pues pueden guardar esas preguntas para cuando me encuentre con ustedes nuevamente, hacerlas, si así bien tienen, pues lo quieren hacer, guardarlas, apuntarlas y el día que nuevamente me conecte con ustedes en otra sesión, más adelante pues me hagan las preguntas respectivas, no tengo ningún problema con eso. Muy bien. Entonces, repito, ya para dejar claro el tema nuevamente, recapitular, el recurso de reconsideración en la vía administrativa se puede presentar en procesos administrativos sancionatorios cuando sancionan a un cliente, ¿sí? O en procesos administrativos petitorios cuando uno hace una solicitud y le fallan a uno en contra. Petición, y yo he usado estos ejemplos porque son los que normalmente usamos cuando estamos en este curso, ¿sí? Hemos presentado recursos, pero no tenemos de repente eso en nuestra base de datos, pero hemos presentado procesos administrativos en migración ante el Ministerio de Trabajo, ante el Ministerio de Gobierno, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que todos esos recursos tienen que tener una respuesta por parte del funcionario administrativo y pues si nos fallan en contra, ya sea a través de una multa, si es un proceso administrativo sancionatorio, o en caso contrario, un proceso petitorio, pues en ambos casos sirve recurso de reconsideración, pueden presentar las pruebas para que se varíe el criterio y cuando ustedes solicitan, pueden pedir que se revoque, que se deje sin efecto o en caso tal como en este caso que tenemos aquí, del permiso de trabajo se apruebe, ¿verdad? El permiso que fue negado en una resolución anterior. Así que bueno, espero que les sirva este recurso. Vamos a pasar entonces acá para dejar de compartir este recurso y vamos a irnos entonces con la otra figura que es la oposición a un recurso de apelación presentado ante la gobernación de Panamá Oeste. Explico brevemente. Este fue un proceso de tránsito, ¿sí? Un proceso de tránsito en el cual eh, la persona ganadora del proceso, que ganó en primera instancia ante el juez de tránsito, ¿verdad? Es mi cliente. Bien, la contraparte, la persona que salió perdedora, presentó un recurso de apelación. Fíjense que aquí las cosas es diferente, porque lo que estamos haciendo es un recurso, o mejor dicho, una oposición a un recurso de apelación. Mi cliente ganó en primera instancia, pero en aquellos casos en los que hay doble instancia, es decir, que aparte de la reconsideración cabe la apelación, hay algunos casos en los que el recurso que hay que presentar no es la reconsideración, sino directamente la apelación. Entonces, realmente ustedes tienen que estar claros cuando van a la institución pública que donde vayan a tramitar, qué recursos son los que caben, qué recursos son los que sirven o los que se pueden interponer, presentar ante la autoridad administrativa que se trate, donde están ustedes tramitando. En este caso es la primera instancia es la Secretaría de Tránsito del municipio de La Chorrera. ¿Qué ocurrió? Como les señalé hace un ratito, mi cliente fue el que ganó. Yo no participé en la audiencia de primera instancia. ¿Por qué? Porque en esas audiencias no es requerido que haya abogado, que participe un abogado de las partes. Puede hacerlo con abogado o sin abogado. Bien, mi cliente, como les digo, ganó en primera instancia. La contraparte, la perdedora, presentó un recurso de apelación. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre cuando se presenta un recurso de apelación? ¿Verdad? En un caso en que ustedes han ganado en primera instancia. Pues lo que les toca a ustedes es oponerse al recurso de apelación o a los argumentos presentados en la apelación por parte del apelante. ¿Sí? Claro, si hubiese perdido mi cliente tenía que presentar entonces el recurso de apelación, ¿correcto? Pero en este caso, él ganó en primera instancia. Es derecho de la persona que pierde en primera instancia y que exista reconsideración, presentada reconsideración, o en caso contrario, como en este caso en particular,
lo que es la jurisdicción de tránsito, en materia de tránsito, por lo menos acá en Panamá Oeste, entre los municipios, pues entonces no se interpone reconsideración. El que pierde no presenta reconsideración, sino que presenta apelación, y esa apelación va ante el gobernador o gobernadora de la provincia, en este caso de Panamá Oeste. Bien, entonces, ¿qué pasa? Siendo esto así, pues como les decía, mi cliente ganó en primera instancia, la otra parte que perdió no estuvo de acuerdo y presentó el recurso de apelación. Al presentar ese recurso, mi cliente entonces tiene derecho a oponerse. ¿Qué resulta? Que la oposición al recurso de apelación y la sustentación, bueno, la sustentación creo que también se requiere, digo creo porque yo no he presentado un recurso de apelación en esta vía, pero la contraparte, si la persona que presenta, la contraparte del apelante que sustentó la apelación, sí tiene que oponerse y lo tiene que hacer a través de abogado, ¿sí? Entonces, pues ya como quien dice, cuando hablamos de recursos en el ámbito de tránsito, sí entra el tema de los abogados. Sí, sí se requiere abogado para sustentar el recurso de reconsideración y para oponerse. Las dos partes no requieren abogado para ir a la audiencia de tránsito, ¿sí? Pero si van a presentar apelación, recursos sí tienen que sustentarlo a través de abogado. Entonces, en este caso, sí tuvo la contraparte, pues el apelante, que presentar su recurso de apelación y me tocó entonces a mí, ¿verdad?, oponerme a recurso de apelación. Entonces, ¿qué es lo que uno va a hacer en una oposición? Bueno, la parte aquí inicial es sencilla porque, pues, como igual les he explicado inicialmente, va precedido por un poder, donde aparecen las generales de la persona que me otorga el poder y demás. Entonces, fíjense que aquí yo señalo que interpongo en tiempo oportuno formal escrito de oposición a recurso de apelación. ¿Y por qué señale esto? Porque cuando la persona se notifica de la sentencia de primera instancia, la resolución de primera instancia, perdón, porque no es sentencia, es resolución, por ejemplo, el juez de tránsito o en el caso contrario a Secretaría de Tránsito en el municipio de La Chorrera, que es lo que ocurre acá y en la mayoría de los municipios a nivel nacional, una vez el funcionario, la persona, perdón, es notificada, tiene un término para sustentar su apelación. Tiene que anunciar la apelación y después tiene un término para sustentar su recurso de apelación. Muy bien. Entonces, una vez la persona transcurre el término para sustentar su recurso de apelación, tiene entonces que presentarlo por escrito ante la Secretaría de Tránsito, en este caso. ¿Sí? Ocurrido esto, ¿verdad? Pues entonces hay que correrle traslado o notificar a la parte opositora del recurso de apelación, ¿sí? Entonces, mi cliente, una vez es notificado de que su contraparte apeló y sustentó por escrito el recurso de apelación, pues él tiene que presentar por escrito mediante abogado la oposición. Entonces, yo tengo un término, ¿sí?, específico, si mal no recuerdo, está entre 3 o 5 días, digo porque hace rato que eso se tramitó, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que una vez yo me notifico del traslado de recurso de apelación, comienza a partir del día hábil siguiente mi término para yo presentar mi oposición. ¿Qué es lo que uno hace en estos casos? Simple. Pues sencillamente lo que uno va a hacer es, por supuesto, defender el criterio del funcionario de primera instancia que falló a favor del cliente de ustedes. ¿Sí? Ustedes no van a irse en contra de la resolución por medio de la cual ganó su cliente. No, ustedes van a sustentar que todo lo que se hizo en primera instancia está bien. O sea, ustedes como quien dice van a darle un espaldarazo a la decisión tomada en primera instancia. Ese es el objetivo meramente de la oposición a un recurso de apelación en la vía administrativa. Ustedes, en aquellos casos que le exista. Igual va a ocurrir si ustedes presentaran una oposición a una apelación en materia de familia o en materia civil. ¿Qué van a hacer ustedes? Ustedes lo que van a hacer es, como quien dice, colaborar, apoyar con lo que hizo el funcionario que falló a favor de ustedes. Entonces, en este caso, como ustedes van a ver aquí en los elementos que yo planteé, pues efectivamente, en todo lo que aparece aquí, yo lo que hago es, como quien dice, colaborar o apoyar, ¿no? Estar de acuerdo con lo que decidió el funcionario de primera instancia, ¿sí? Yo no voy a atacar esa decisión porque esa decisión la ganó mi cliente, ¿sí? Es la contraparte en la que su apelación le dio plomo al funcionario de primera instancia. Yo voy a estar a favor de ese funcionario. Entonces, esos 6 puntos que ustedes ven aquí, pues efectivamente lo que plantean es eso, ¿no?
el apoyo que yo le doy al planteamiento, a la decisión que adoptó el funcionario de primera instancia. ¿Sí? Básicamente es eso. Solo que, importante, ¿a quién va dirigido, obviamente, esta oposición a recurso de apelación? Ante el funcionario de mayor jerarquía, ante quien se presentó o ante quien se va a dirigir el recurso el recurso de apelación, perdón. El funcionario que recibe tanto el recurso de apelación como la oposición es el mismo funcionario o el mismo despacho donde se emitió la resolución a favor de ustedes y en contra de la contraparte. ¿Sí? Ellos reciben en los dos documentos, la apelación y la oposición, y la envían entonces al despacho del gobernador. Pero ustedes no van a dirigir ese escrito ante la misma autoridad, no, se la van a dirigir ante la autoridad superior, que en este caso es el gobernador de la provincia. ¿Sí? Así que para que tengamos claro ese aspecto. Nosotros vamos a dirigir el escrito ante la autoridad superior, pero lo vamos a presentar ante la misma autoridad que emitió la resolución. ¿Sí? Para que ellos entonces, con ambos documentos, lo eleven ante el funcionario de segunda instancia, que es quien va a decidir si qué es lo que va a pasar. Aquí, pues yo no presenté ninguna prueba. ¿Por qué? Porque yo considero que acá, en este caso, como la decisión estuvo positiva o favorable a mi cliente, yo no tengo nada que presentar, ¿verdad? Porque normalmente en segunda instancia no se pueden presentar pruebas, como les dije en las anteriores sesiones que tuvimos hoy. Así que eso es lo que se deja igual. No se puede presentar ninguna prueba. Por ende, ¿qué es lo que uno presenta aquí? Uno lo que pide, o que solicita aquí, perdón. Uno lo que solicita aquí es que se mantenga en todas sus partes lo que se decidió en primera instancia. Básicamente es eso. Y les digo la verdad, en el 95% de los casos, los gobernadores o los funcionarios de segunda instancia mantienen en todas sus partes lo que hizo el funcionario de primera instancia, a menos, por lo menos en el área administrativa, a menos que haya alguna flagrante o evidente violación a alguna garantía, el trámite se hizo mal, alguna irregularidad, ¿sí? O sea, no es muy común que el funcionario de segunda instancia cambie el criterio del de primera instancia. Así que básicamente ustedes hacen esto que les estoy poniendo aquí y listo, ¿sí? Ya con esto definitivamente cumplieron con su responsabilidad, ¿sí? Y pues ya no dejaron en indefensión a su cliente, porque lo que pasa es que si una persona apela, como en este caso un fallo de tránsito, y la contraparte no se opone o no sustente en tiempo oportuno a la oposición, se corre el riesgo de que cuando llegue a segunda instancia, el funcionario de arriba diga, bueno, como la contraparte no se opuso y de repente encontró cualquier tontería que quiere que puede variar, es posible que varíe el criterio. ¿Sí? Aunque ustedes sepan, porque como se lo estoy diciendo, aunque en la mayoría de los casos esto no ocurre, pues es, es por decirlo así, una plata suave, por decirlo así. ¿Por qué? Porque usted nada más tiene que meter el poder, la oposición, oponerse, manejar el término con la secretaría del funcionario donde se emitió la sanción o la resolución, ¿verdad? Que está apelando la contraparte, para saber cuál es el término que tiene usted al momento que lo notifican del traslado. Tiene que saber cuál es el término para entonces sustentar su recurso de apelación y entonces, y en consecuencia, pues, perdón, su oposición a la apelación, y entonces si el funcionario mantiene el mismo criterio, pues ya muere allí la vía gubernativa. Bueno, ya decidirá la persona que apeló si va a seguir ante un amparo o ante el contencioso administrativo, y eso quedará en su criterio. ¿Okay? Pero normalmente lo que ocurre en estos casos es que efectivamente se falla pues a favor de lo que se mantiene la decisión que se adoptó en la primera instancia. Así que es bastante sencillo esto, no es nada extraordinario, pero igual hay que cobrar por hacer el escrito, por presentar el escrito y por el seguimiento, porque también uno tiene que darle seguimiento a los casos, ¿sí? En este caso, a lo que decida la autoridad administrativa en segunda instancia. Bien, era lo que nos hacía falta, pues era bastante corto, pero lamentablemente pues por la interrupción y el problema con la plataforma Zoom no se lo pude explicar, por eso he querido hacer esta grabación, ¿verdad? Y no que tuvieran que esperar hasta más adelante, sino procuraremos pues que les llegue a ustedes al su grupo de WhatsApp con el objetivo de que pues complemente lo que ya habíamos visto con los recursos administrativos anteriores. Les agradezco mucho la oportunidad. Repito, si les queda alguna consulta, alguna pregunta, alguna duda, ¿verdad? Alguna situación pues que les interese adicional, cualquier cuestionamiento, igual también con mucho gusto en la próxima vuelta que nos encontremos, pues definitivamente
tendrán todo el derecho de poder preguntarme cualquier cosa que quieran ampliar o que les quieran aclarar, ¿sí? Muchas gracias por su participación, su tiempo, reiterándoles pues, pidiendo disculpas por algo que no fue responsabilidad nuestra, es responsabilidad de la plataforma, que sé que tiene problemas porque, como ustedes saben, no solamente en Panamá, en el mundo entero hay miles de reuniones diarias a toda hora, y esto pues efectivamente afecta también, aparte que la calidad de internet en algunas partes del país es pésima, y pues realmente esto nos afecta a todos. Así que bueno, les aprecio muchísimo, gracias por el tiempo que tuvieron hoy en la participación, y espero que este video, ¿verdad?, les sea a ustedes de mucha ayuda y colabore con el conocimiento y complemente el conocimiento de lo que estuvimos viendo más temprano en la tarde de hoy. Que estén muy bien, muchas gracias y bueno, a la orden estaré siempre. Que pasen muy buena noche. Saludos.